Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 14 de octubre del 2021 vamos a tener como ponente a la doctora Denise Elizabeth Campos Caicedo. Es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y especialista en anestesia, analgesia y reanimación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que va a tratar la doctora el día de hoy es dolor agudo postoperatorio. Cabe mencionarles que el registro de asistencia también deben registrar su asistencia mediante el chat que tienen ahí en la pantalla, para que puedan registrar toda su asistencia a todos los participantes. Doctora Eni, buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal, Puede doctor? Buenas continuar. tardes. Ok. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al tema de hoy, el dolor agudo postoperatorio. Este es un punto muy importante, sobre todo para los que trabajamos en la parte quirúrgica, en la parte médica, porque vamos a ser quienes vamos a diagnosticar y a tratar el dolor agudo postoperatorio. Primero, como objetivos de esta charla son 4. Primero hay que saber cómo está actualmente el dolor agudo en pediatría, actualmente la evaluación que tenemos que hacer, el diagnóstico de la patología y el tratamiento. El contexto del dolor agudo postoperatorio pediátrico específicamente. Es un gran reto evaluar a los niños, sobre todo a los niños pequeños, porque todo lo expresan con llanto. Es decir, el llanto puede ser significado de muchas cosas, de dolor, de hambre, de miedo, de estrés porque no están con sus padres. Realmente puede tener muchos significados. Por ello, es que el dolor agudo postoperatorio pediátrico tiene un 70% de dolor moderado a severo, luego de cualquier cirugía general o urológica. Bueno, este estudio fue hecho en ellos, ¿no? Se infravalora el dolor. Muchos médicos, personal de salud, personal de enfermería, infravalora el dolor, porque en un estudio también se reportó que los familiares y los niños reportaban dolor en un 70%, frente al 30% que era reportado por el personal de salud, ¿no? Hay una disgregación bastante del valor que se presenta tanto por la familia como por el paciente, que por la observación y el análisis diagnóstico y tratamiento del personal de salud. De este dolor agudo, entre el 20 y el 40% van a pasar a ser dolor crónico. Es decir, no solamente después de la cirugía van a presentar el dolor, sino van a tener una sensación desagradable que los va a acompañar por más de 6 meses. Y en algunos casos, este dolor crónico que se ha ido por más de 6 meses, 5% de estos van a terminar en un dolor crónico intratable. ¿No? ¿Esto por qué? Por un inadecuado manejo del dolor, desde el dolor agudo postoperatorio, que es un dolor que ya está pronosticado, o sea, es un dolor que sabemos que el paciente va a tener. ¿Por qué genera este dolor agudo? Es tan importante, nosotros tenemos que tratarlo porque genera aumento del catabolismo, inmunodepresión, inestabilidad hemodinámica, mal manejo de la parte inmunosupresora. Entonces esto va a llevar a que las heridas no cierren adecuadamente, de que no hay una mejoría del paciente, una corta estancia hospitalaria y una alta precoz. La valoración del dolor. Bueno, en esta imagen sobre todo le he puesto porque los niños pequeños es lo más difícil de valorar. Va a cambiar toda la fase, ¿no? Los niños van a tener los ojos fuertemente cerrados, va a haber fruncimiento del ceño, los párpados cerrados, las cejas también comprimidas, la profundidad del surco nasogeniano más profundo, abertura de la boca, tensión en la boca, apertura de las alas nasales, que nos van a indicar que el niño expresa dolor. Como les decía, en bebés y niños pequeños la comunicación es básicamente no verbal. Y nosotros tenemos que trabajar ahí, en ese caso bastante con los padres, porque son ellos o el cuidador principal el que sabe cómo expresa o de qué manera expresa el dolor. Cuando un niño
tiene alguna particularidad, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral infantil, que son niños que no están exentos de pasar por una cirugía. Entonces, en ellos también, ¿cómo se va a valorar el dolor? Dentro no solamente es la evaluación física o lo que nosotros vemos, sino también vamos a evaluar variantes fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, sudoración, distrés, incluso en algunos pacientes, dependiendo de la zona operatoria, va a causar distrés respiratorio, dificultad para respirar, hipoventilación. Dentro de la evaluación neonatal, pues tenemos varios estándares que se usan, indicadores que se usan para valorar el dolor. Está el Premature Infant Pain Profile, CONFORT, Neonatal Facial Coding System, Neonatal Infant Pain Scale, de las cuales nosotros, esto sobre todo es para niños prematuros, pero nosotros básicamente usamos la siguiente escala, que es la escala que para nosotros nos es más cómoda y es la que más practicamos acá en la institución. Yo también pertenezco a la unidad de terapia del dolor y cuidados paliativos de acá del instituto, y nosotros como terapia del dolor vemos tanto el dolor agudo como el dolor crónico. Esta es la escala que usamos para casi todos los niños porque la unamos con la escala de LEVA y aparte con otra escala que es el CONFORT. Tenemos como 3 escalas que tratamos de todo compaginarlo para poder dar un diagnóstico. Pero el FLAC es el más fácil, es el más sencillo que podamos aprender y más sencillo de aplicar. Entonces se llama FLAC por sus variantes en inglés, por el acrónimo en inglés, que era FLAC, Legs, Activity, Cry, Consolability. Que evalúa expresión facial, o sea, cara, movilidad de las piernas, actividad del paciente, el llanto y la capacidad de consuelo del paciente. Cada uno valorado con 0, 1 y 2, ¿no? Cada escala. La cara, por ejemplo, si es una cara relajada y una expresión neutra, no se ve como la cara anterior que les había colocado, es 0. Si arruga la nariz, ya es 1. Si ya hay una mandíbula tensa, apertura de los labios, fruncimiento del ceño, y ese es un dolor intenso, es 2. Piernas. Si las piernas están relajadas, o sea, es un paciente que no hay una actividad o una posición antálgica, quiere decir que está bien, está ok, no hay dolor. Si están inquietas, o sea, ya hay una trata de conseguir una posición que le dé calma en el dolor, ya es un indicativo. Lo otro es que ya golpea con los pies, ¿no? O lo otro es que también ya cuando es un dolor excesivo ya no mueve ni las piernas, porque no, al moverlas, por ejemplo, le genera mayor dolor, entonces tiene quietud, hay una quietud en las piernas, no las puede movilizar. Actividad, si está acostado, quieto, pues no hay dolor, o si se mueve muy bien, pero no hay fase de dolor, es un niño que no tiene dolor. Se dobra sobre el abdomen cogiendo las piernas, ya hay más dolor, y está rígido, como les comentaba antes. Si ya está rígido, no se mueve para ningún lado, es que ya hay demasiado dolor. El llanto, si el niño no llora, pues no hay dolor. Si el niño se queja, pero logra consolarse un poco y vuelve a quejarse, quiere decir de que hay un dolor, pero que no es severo, que es moderado. Si ya llora demasiado fuerte, no hay consuelo, entonces es un niño que tiene dolor. Ya sería 2. La capacidad del consuelo, es decir, lo podemos distraer, le mostramos imágenes, dibujos, muñecos, la mamá le habla o la mamá de la edad de lactar y se calma, entonces no es esto dolor, porque se consuela con alguna cosa. O puede distraerse, le damos la tablet, entonces hay dolor, pero puede distraerse, o sea, hay un niño, hay que observar, ¿no? Si el niño se distrae un ratito, pero después vuelve a quejarse, quiere decir que a pesar de la distracción, todavía hay una sensación de dolor, entonces sí hay dolor, es un dolor real, que debe estar entre medio, un dolor mediano, ¿no? Un dolor moderado. Y en la 2 ya cuando ya hay dificultad para consolar, no se consuela con nada, ni en los brazos de la madre, ni distrayéndolo con la tablet, ni con dibujos, ni con música, ni con nada. Entonces quiere decir que es un dolor severo. Otro punto importante para nosotros como médicos, sobre todo los que son anestesiólogos o que están en proceso de formación o los cirujanos, es importante evaluar en la unidad de recuperación postoperatoria qué tanto de los pacientes que salen agitados realmente es dolor o es una ansiedad o es un delirio postoperatorio, que es frecuente también en los niños, sobre todo cuando se usan anestésicos inhalados. Entonces, estos niños van a
podrían tener un delirio postoperatorio que podría ser confundido con dolor. Hay que tener muy claro eso. En el delirio, pues los pacientes se dan los primeros minutos del despertar postoperatorio, no hay contacto visual ni con el médico ni con la madre, no es consciente de su alrededor, se quiere tirar, se quiere jalar las cosas, entonces es diferente el delirio. En el caso del dolor, es un llanto normal, por eso es que a veces hay que trabajar muy de cerca con la mamá, muy de cerca con el cuidador principal. ¿Por qué? Porque ellos ya saben diferenciar el tipo de llanto, que si llora por hambre, que si llora por el pañal, que si llora por gases también, hay que examinar al paciente. Entonces, la expresión facial anormal también. Y la inconsolabilidad es un punto importante. En el caso del delirio, pues es un paciente que como no hay contacto, no hay contacto ni con la mamá le habla y no le escucha, no lo oye, o sea, es un niño que no conecta con su entorno. Quiere decir de que es más probable que sea un delirio que sea dolor. Dentro de pediatría, nosotros para medicina tenemos muchos estudios para todo lo que es tratamiento farmacológico, pero estos son más dados en adultos. En niños, por el código de ética, es muy difícil de realizar algunos estudios. Entonces, muchos de los medicamentos que se usan son off-label. Casi el 80% de las prescripciones en Estados Unidos son off-label y 50% en Europa. La mayoría de los medicamentos que son off-label pues son metamizol, ibuprofeno, los gabapentinoides, que también nosotros los usamos en el manejo del dolor, a pesar de que son medicamentos sencillos. El paracetamol es uno de los medicamentos endovenosos, es uno de los medicamentos de reciente uso para nosotros, pero que ya se venía usando en el mundo de manera muy amplia. El paracetamol, sobre todo, nos va a ayudar mucho en pacientes neonatales, en pacientes prematuros, que nos va a permitir usar como complemento a los opioides que ya teníamos de uso anterior, ¿no? Como la morfina, como el fentanilo, y que pues, nos permite ahorrar opioide. Es un medicamento que inhibe la sustancia P, que es la causante de la hiperalgesia postoperatoria y también de la producción del dolor crónico. El óxido nítrico de la hiperalgesia espinal. La sustancia P hace un nivel de la hiperalgesia central, hablando de lo que es dolor para la proyección del dolor neuropático central y neuropático periférico, que ya es un poco más complejo. Pero lo más importante acá es saber que si nosotros no manejamos el dolor agudo postoperatorio de manera adecuada, pues es muy probable que alguno de estos niños genere dolor crónico. Inhibe la síntesis de la prostaglandina, bloquea la generación de los impulsos dentro de los quimiorreceptores sensibles, como la bradiquinina. Es responsable de la generación de impulsos nociceptivos aferentes. Es importante también recalcar que el paracetamol se puede usar en niños prematuros y con las siguientes edades postconcepcionales, 28 a 32 semanas, de 32 a 36 semanas y mayores de 36 semanas, con sus dosis diarias máximas, ¿no? Más pequeñitos, la dosis global o dosis diaria es menor, 40 miligramos por kilo hasta 60 miligramos por kilo si es un niño ya a término, mayor de 36 semanas. De uso muy importante el paracetamol para nosotros. Los AINES son medicamentos que si bien son de gran ayuda, no se pueden usar de manera tan prolongada. Es preferible, sobre todo, por ejemplo, con el ketorolaco, que es un medicamento muy lesivo a nivel estogástrico y a nivel estorrenal, tratar de no usarlo por más de 3 días y con todas las precauciones del caso. Realmente ningún AINE se recomienda por más de 7 días. Ningún AINE propiamente dicho, como el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, el ketoprofeno, porque son medicamentos que a la larga vamos a tener efectos contraproducentes. Entonces, ninguno de estos medicamentos debe usarse de manera prolongada. Si bien es cierto, el dolor agudo postoperatorio intenso es de las 6 horas hasta las 72 horas, podría prolongarse. Algunos pacientes pueden recibir estos AINES por tiempos prolongados, lo cual no debe ser. Y en niños pequeños, menores de 1 año, hay que tener mucha precaución con estos medicamentos. En niños mayores quizás ya podríamos usarlo con mayor libertad. Por ejemplo, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco. El ketoprofeno nosotros usamos de 1 a 2 miligramos por kilo. Acá en la institución no tenemos ketoprofeno, así que no lo usamos.
ketorolaco tampoco tenemos, diclofenaco tampoco, ibuprofeno sí tenemos en jarabe, pero lo usamos ya más que todo para premedicaciones, es decir, para cuando necesitamos que el niño ingrese más tranquilo, con adicional a midazolam, con jarabe como paracetamol o ibuprofeno. El metamizol sí es un medicamento que usamos bastante en la institución. Hay muchos estudios a nivel internacional, en algunos países incluso se han suspendido el uso del metamizol, en nuestro país no, en algunas ciudades de Europa tampoco. Más que todo, ¿por qué? El metamizol no es propiamente un AINE, es una dipirona, que tiene otro tipo de acción. No tan, digamos, no actúa a nivel de los COPs como de manera tan intensa como los AINES o los antiinflamatorios. El metamizol como dipirona se le ha achacado muchos efectos adversos en estudios que han sido de muestras europeas y de muestras de pacientes en Estados Unidos, en otros países, que no tienen mucho que ver con la genética de nuestros pacientes, de los pacientes latinoamericanos. Hay pocos estudios latinos realmente. Uno es un estudio mexicano grande, el otro es un estudio brasilero, en el cual determinan, por ejemplo, el estudio Latin, que no hay suficiente soporte como para decir que no se debe usar el metamizol en los pacientes. ¿Ah? La granulocitosis se ha presentado en menos del 10% de los niños y adultos jóvenes. Y bueno, si hay granulocitosis, llega a una mortalidad del 10%. En Alemania se aprueba el riesgo-beneficio, o sea, es decir, se usa el metamizol por su riesgo-beneficio positivo, es decir, hay más beneficio que riesgo. En Colombia se reportaron, el estudio colombiano solo reportó en su población reacciones cutáneas. La anafilaxia que pueden presentar al metamizol incluso es menor en relación al uso de penicilina y contrastes, ¿no? Hay una equianalgesia con el paracetamol, es lo que se cree, pero no hay un estudio, eso es in vitro, no hay un estudio realmente en población pediátrica que pueda compararlos, ¿no? La dosis que se usa a nivel pediátrico va desde 15 a 30 miligramos kilo. En dosis de infusión, es decir, metamizol en infusión puede usarse hasta 2.5 miligramos por kilo por hora. En estos estudios que les muestro, de revisión de artículos, en esos dos estudios se concluye eso, que no hay suficiente evidencia como para dejar de usar el metamizol, sobre todo cuando el metamizol es tu único medicamento al alcance, ¿no? Sabemos que en diferentes partes de nuestro país a veces solo hay metamizol, entonces si es el caso de que tenemos que usar, tenemos que usar. En el caso, este es otro estudio, en el cual se evalúan qué dosis de metamizol se debería usar, ¿no? No hay un estudio así grande también que nos diga cuál es la dosis exacta. Como ven, hay una variabilidad de 15 a 30 miligramos kilo, y en algunos incluso se llega a usar 50 miligramos kilo dosis. En este estudio se plantea en niños pequeños de entre 3 meses a 72 meses, en los cuales se le va a dar, no sé, podrían fijarse en este dibujo, en este gráfico de la mano derecha, bueno, para mí la pantalla es la mano derecha, vemos de que se les da una dosis de 10 miligramos kilo endovenoso a niños de diferentes edades, desde los 3 meses hasta los 72 meses, ¿no? Y que pesan entre 10 a 20 kilos, bueno, esto es un promedio, pesan un poquito más en algunos casos, digamos que es el promedio de la población, en los cuales les da la misma dosis a todos, solo cambia el peso, pero la dosis es 10 miligramos por kilo. Entonces vemos que la concentración plasmática de la medicación va a ser mucho mayor en niños menores y va a ir cayendo a mayor peso y a mayor edad, lo cual indica, o este estudio afirma, la necesidad de realizarse más estudios, sobre todo en niños mayores, porque quizás no alcanzamos con la dosis que ya está establecida de 15 a 30 miligramos, no alcanzamos dosis óptimas para analgesia, ¿no? Entonces, todavía está abierto incluso un campo para lo que es el metamizol, la dipirona, ¿no? El estudio adecuado de una dosis que sea la correcta para cada niño, para cada peso y para cada edad. Otra controversia en lo que es analgesia postoperatoria es el tramadol.
Hace unos 3 años, más o menos, 4 años, se lanzó una alerta a nivel mundial por la FDA acerca del tramadol y de su uso en niños. E incluso también acá la DGMI también lanzó la alerta, ¿no? En el cual muchos niños, después de haber tomado tramadol, habían tenido episodios de apnea o incluso parada respiratoria, algunos parada cardíaca y muerte, ¿no? El estudio que se ha hecho una revisión acerca del tramadol y se ha determinado pues que hay diferentes tipos a nivel genético de alteración de los niños que fallecieron. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero el tramadol es un agonista mu opioide débil y que inhibe la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Tienen pues estudios muy pequeños, tienen problemas en evidencia porque son muestras pequeñas, problemas metodológicos en los cuales se ven los efectos adversos. El tramadol también, frente a placebo, demuestra una adecuada analgesia. Lo que sí, los eventos adversos en estudios previos no fueron documentados anteriormente. A partir de los últimos años, entre el 2016 y 2017, se lanzaron estas alertas porque se evidenció eso en algunos niños, ¿no? Dentro del tramadol, pues tenemos una posible causa que podría explicar que algunos niños hayan tenido apneas, hayan tenido paradas respiratorias y pues algunos hayan fallecido, es que son metabolizadores o hiperdinámicos o son metabolizadores lentos. La gran mayoría o el grueso de la población, entre el 70%, llega a ser un metabolizador normal. Pero al nivel de la alteración de los diferentes alelos se puede llegar a un polimorfismo del citocromo, que es las enzimas que van a metabolizar al tramadol y a la codeína. Sobre todo en estos dos medicamentos, la codeína y el tramadol, se ha evidenciado ese polimorfismo genético que puede presentar. Entonces, lo que sí de antemano se debe de ver de que cuando nosotros usamos tramadol hay que tener mucho cuidado, sobre todo en niños que tengan obesidad, que tengan apnea del sueño, que tengan alguna enfermedad pulmonar grave. Ahora, estos estudios que demostraron que estos niños tuvieron apneas fueron en niños que se usó el tramadol de manera ambulatoria. Es decir, en la casa a veces le daban con gotero y algunos papás tenían o la libre demanda de darle el medicamento y algunos han tenido fallas al momento de dar el medicamento. Una cosa que es muy frecuente, que nos ha pasado también en la institución alguna vez, hemos recibido niños por emergencia en los cuales al darles con el gotero, porque no sé si no lo especificaron bien o la mamá entendió mal, le daba del gotero directo a la boca, las gotas que necesitaba del tramadol. Y en eso se abrió el gotero y se vació todo el jarabe en la boca. Entonces, una sobredosis de tramadol sí hemos visto, ese niño llegó con bradimnia a la emergencia, ¿no? Entonces, sí puede pasar. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la dosificación. Pero cuando son niños hospitalizados, que son evaluados tanto por personal de enfermería que por personal médico, estos riesgos han disminuido muchísimo. Acá, bueno, vemos que la codeína tiene las mismas enzimas que el tramadol, son los mismos que van a ayudar a hacer el metabolismo. Y eso se ha evidenciado de que el mayor polimorfismo justo es en la enzima que metaboliza tanto la codeína como el tramadol. Si bien es cierto, el 77, casi el 92% tiene un polimorfismo normal, están los metabolizadores ultra rápidos en 1 o 2% que son en donde se evidenció que la metabolización fue tan rápida que los llevó a la depresión respiratoria. En nuestra población latina, pues aún faltan estudios. El fentanilo también es un medicamento muy importante, sobre todo para niños prematuros o niños recién nacidos que tienen o son sometidos a cirugías cruentas y que necesitan tener un pase a UCI, a la unidad de cuidados intensivos en el cuidado postoperatorio. Pues en ellos sí vamos a necesitar el uso de fentanilo, si es que van a ser conectados a ventilador mecánico. Lo que sí, el fentanilo es un medicamento que va a llevar a tolerancia y a taquifilaxia. Es decir,
cada vez vamos a necesitar más dosis, más medicamento, más infusión, aumentar cada cierto tiempo porque los niños se van acoplando, van generando mayores receptores y entonces los niños más que los adultos realmente van a necesitar mayor cantidad de medicación para mantener la misma analgesia. Lo que sí, el fentanilo disminuye la resistencia vascular pulmonar, libera menos histamina, es muy bueno sobre todo para lo que son cirugías abdominales, cirugías torácicas, posoperados, ¿no? Dentro del clearance puede verse alterado por aumento de la presión intraabdominal, sobre todo en pacientes que son obstruidos, que son pacientes que necesitan, por ejemplo, una bolsita adicional porque no se puede cerrar el abdomen. Entonces, el clearance es inmaduro, pero aumenta a la segunda semana de recién nacido. Por eso es que es un opioide que se puede usar en pacientes prematuros, no como la morfina que tiene recién, el paciente pediátrico tiene una depuración de la morfina mayor a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses tiene una depuración muy reducida y esto puede ocasionar una acumulación del fármaco y por lo tanto puede ocasionar apneas, incluso bradipnias, paradas respiratorias, si es que el niño no es monitorizado adecuadamente. La morfina, pues es metabolizada también a nivel hepático, intestinal, renal. El M3G es el metabolito que más se ve en recién nacidos prematuros, debido a su lenta excreción renal al inicio. Por ejemplo, en niños menores de 6 meses, nuestro punto de corte ahí son niños menores de 6 meses, porque la tasa de filtración glomerular es inmadura antes de los 6 meses y mejora a partir de los 6 meses. También a nivel de hepático son inmaduros, por eso es que menores de 6 meses nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la dosificación, ¿no? Normalmente el uso de la morfina es de 0.1 a 0.2 miligramos kilo en un paciente que es, digamos así, virgen en los opioides. Pero en un neonato no es igual. En un neonato vamos a usar desde 0.03, o mejor dicho, 30 microgramos por kilo por dosis, hasta 50 microgramos por kilo. Y esto hay que ir titulando. Ahora, niños menores, prematuros o algo, una dosis diaria podría ser suficiente. La morfina va a tener una excreción muy lenta y entonces podríamos usar o cada 24 o cada 12 y dependiendo de su respuesta podríamos usar incluso hasta cada 8 horas, pero no hasta cada 4 horas como en el adulto o como en el niño grande, ¿no? Mayor de 1 año. No se podría usar. Mucho cuidado con eso. Dentro de la infusión de la morfina puede ser de 10 a 30 microgramos, sobre todo en niños que, como les digo, naive, que son niños vírgenes a los opioides. Lo otro es que cuando nosotros necesitamos analgesia en niños pequeños que no van a ser intubados, nuestra dosis de inicio, por ejemplo, en bebés, en recién nacidos, debería ser 5 microgramos por kilo por hora y luego ir titulando. ¿No? Ahora hablamos de otro punto muy importante que es la PCA, que es la analgesia controlada por el paciente. En la institución nosotros tenemos PCA y PCEA, es decir, analgesia, control del paciente por vía endovenosa y PCEA para analgesia de control por vía epidural. Tenemos las bombas que nos ayudan a manejar eso. ¿Cuál es la ventaja de la PCA versus la dosis horaria de la medicación? Cuando nosotros damos un medicamento por dosis horaria, es decir, o cada 6 horas, o cada 8 horas, o cada 4 horas, el ritmo que nosotros, según el medicamento y según el paciente, consideramos, entonces es diferente porque vamos a tener cimas y valles, ¿no? Entonces vamos a tener que la analgesia llega muy, muy bien hasta cierta hora y de ahí vamos a tener que caer. Y luego empezar otra vez una cima y un valle. Entonces vamos a tener un adecuado control del dolor por algunas horas y luego caídas. En cambio, en la PCA se obtiene un control del dolor uniforme, es decir, no va a haber las cimas y los valles, sino va a ser totalmente un valle siempre. Y solamente si es necesario, si vemos que el niño al movilizarlo tiene dolor, por ejemplo, acá nosotros tenemos niños quemados, niños politraumatizados, que cuando hay que moverlos, hay que cambiarles vendaje, hay que cambiarles la ropa de la cama, hay que cambiarles varias cosas, entonces podríamos dar un bolo de rescate a la infusión continua de la medicación.
que siempre los bolos de rescate van a ser al 50% del peso del paciente. Es decir, si yo doy morfina 0.1 miligramo kilo, un paciente que pesa 30 kilos, le correspondería 3 miligramos teóricamente, pero como le vamos a dar solo un rescate porque él ya tiene analgesia en infusión continua, su rescate sería 1.5 miligramos, ¿no? Entonces, en el caso de lo que son epidurales, nosotros trabajamos netamente con anestésicos locales, de tipo bupivacaína, que es el anestésico local que tiene mayor duración más prolongada que la lidocaína, que es el anestésico que tiene menor duración. Entonces, cuando hacemos eso, también usamos bolos de rescate. Va a depender de cuánta concentración tenga de bupivacaína, el peso del paciente y cuánta dosis yo necesite dar de rescate. También se puede usar rescates, tanto para bupivacaína como para lidocaína. Para bupivacaína, el tiempo de inicio de bolo que yo le doy de rescate son 30 minutos. Es decir, si yo doy un rescate de bupivacaína para que el niño pueda movilizar su pierna, para que lo puedan cambiar, esperaría 30 minutos para poder dar otro bolo de rescate. Y en el caso de la morfina se esperan entre 5 a 10 minutos, que es el tiempo de inicio de acción de la medicación. Siempre se prefiere la morfina para dar rescates en pacientes que tienen una crisis álgica de dolor, porque están en crisis álgica. Y si nosotros rescatamos, por ejemplo, podríamos rescatar con fentanilo, que es de inicio mucho más rápido que la morfina, sí, pero su tiempo de acción o su tiempo de vida media es mucho más corto que el de la morfina. Entonces no me sirve mucho rescatar con un medicamento que, si bien es cierto, actúa rápido, pero su duración es corta. En cambio, la morfina, su inicio de acción es un poquito más largo que el del fentanilo, pero es entre 5 y 10 minutos, al de tramadol, que por ejemplo sería 30 minutos, o al de petidina, que también serían 30 minutos, que también la petidina no la usamos en pediatría mucho, ya porque tiene un efecto neurotóxico, aparte la petidina es uno de los opioides que tienen mayor adicción en el caso de opioides en pacientes. Entonces tratamos de no usar petidina. La PCA epidural se ha demostrado que es superior a la PCA endovenosa, en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una laparotomía y pongo un catéter epidural a nivel de lumbar, la analgesia va a ser mucho mejor, porque yo voy a llegar con anestésico local a esa zona. Entonces, toda esa zona va a quedar adormecida, no va a tener dolor, y el consumo de opioides va a disminuir bastante, porque el anestésico está llegando al punto a bloquear las raíces nerviosas, o sea, mucho mejor que eso no hay. Pero sí, entre la PCA epidural y la PCA endovenosa no hay que una tenga menos efectos adversos que la otra, tienen iguales efectos adversos. O sea, el error que podría haber tanto en la PCA epidural como en la PCA endovenosa es igual. Tiene mejor beneficio, sí, para algún tipo de cirugía, por ejemplo, cirugía torácica o cirugía de postamputación. Un catéter específico en la fibra nerviosa que necesitamos, pues es muchísimo mejor que tener morfina en infusión. Igual pueden existir errores, puede haber mala programación de las bombas, puede haber mala preparación de los medicamentos, por eso es muy importante saber quién lo prepara, cómo lo prepara y la dosis en la que se prepara. Todos los medicamentos deben ser rotulados y colocados de manera óptima por el mismo personal que los ha preparado, para evitar el riesgo de error, que podría pasar. Nunca estamos exentos, siempre hay un porcentaje de error. La práctica siempre debe ser monitoreada y regulada, porque ya que yo puse un analgésico, siempre tengo que ver cómo le ha ido posterior. Puede ser que el niño se duerma mucho, puede ser que empiece a hipoventilar, puede ser que el niño incluso pueda llegar al apnea. Entonces, no es solo colocar la medicación y luego irme, hay un monitoreo. Hay que evitar tener miedo de aplicar medicamentos, porque, o sea, si hay algún efecto adverso, nosotros tenemos que estar monitoreando, pero no es que para que no pase algo, yo voy a dejar a un niño con dolor, tampoco. Entonces hay que mejorar esa costumbre, esa práctica médica. La Sociedad de Anestesia Pediátrica recomienda
el uso de opioides durante el periodo perioperatorio, ¿no? O sea, como les decía, no solamente nosotros manejamos el dolor agudo, tanto cirujanos, anestesiólogos, pediatras, personal de enfermería, no solo manejamos el dolor en el momento que ocurre, o sea, en el momento que ya vamos, es obvio que va a haber dolor porque es un paciente postoperado, sino hay que ver lo que sigue, ¿no? Hasta 3 días podría ser dolor agudo postoperatorio. El dolor agudo postoperatorio, como les dije, es de 6 a 24 a 72 horas, el máximo de dolor. Y de ahí podría tener dolor, porque hay pacientes que tienen diferente umbral del dolor. Hay pacientes que tienen un umbral muy alto y hay pacientes que tienen un umbral muy bajo. Entonces hay que saber conocer al paciente. Y lo otro es el nivel de ansiedad. Si un niño no está acompañado por su familiar, un niño tiene mucho miedo, entonces el dolor se incrementa, se incrementa. Hay estudios ya que solidifican eso. Mayor ansiedad, mayor dolor. Entonces, dentro de la evidencia que recomienda este artículo es que el régimen de dosis de morfina debe ser validado y ajustado a la edad y de acuerdo al paciente pediátrico, y como les decía, de acuerdo a si es un niño prematuro, es un niño recién nacido, es un niño mayor de 6 meses, es un niño mayor de 1 año, mayores de 30 kilos, mayores de 8 años, ya podemos manejarlo un poquito más como un adulto, por ejemplo, podríamos decir. Las dosis deben ser reducidas de acuerdo a la edad postconceptual, es decir, si un niño es prematuro, pues hay que ajustar la dosis. El uso de PCA en infusión continua debe de individualizarse y saber según la severidad del dolor. Sobre todo la PCA nosotros lo usamos en pacientes quemados o grandes quemados, que sabemos que son pacientes que van a entrar y salir de la sala de operación. Niños que van a ser amputados, que la amputación, como sabemos, es el dolor más severo de todas las cirugías. Es el peor dolor de todas las cirugías. Y es un dolor que se puede cronificar si es que no es tratado adecuadamente la parte aguda. Incluso los niños podrían tener el síndrome del dolor del miembro fantasma. Es muy importante por eso ahí también usar gabapentinoides que regulen de esta manera. Y bueno, no existe mucha evidencia como para decir usa este y este no, ¿no? Vamos a usar lo que tengamos, pero como les decía, sin embargo, no se recomienda la petidina por el grado adictivo que suele generar. Cuando se prescriben los opioides para pacientes ambulatorios hay que tener en cuenta lo siguiente, que el papá debe ser bien educado, el papá debe saber cuánto va a dar de dosis y cuánto no va a dar y cómo lo va a dar. Y hay que saber que el papá sabe lo que le estamos diciendo, porque como les comentaba este caso de un paciente que llegó por emergencia porque tramadol, bueno, por accidente, pero se tragó casi todo el frasco de tramadol. Lo otro es que en pacientes que, como les había mencionado, tienen apneas obstructivas, son pacientes obesos, que su índice de masa corporal está por arriba del percentil 95, o sea, son pacientes que tienen fuertes riesgos de hacer apneas nocturnas y aunado al opioide, pues esto podría agravar la situación. Entonces hay que saber bien los antecedentes. Lo otro es que si tenemos pacientes que ya llevan uso de opioides de manera crónica, hay que saber que en un dolor agudo postoperatorio nosotros tendríamos que aumentar entre un 25 y un 30% la dosis diaria que ya consume el niño. Recordemos que también tenemos niños que tienen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, diferentes tipos por los cuales ya usan opioides de base, escoliosis, fracturas, o sea, tenemos pacientes que ya también son consumidores de opioides, que no son pacientes NAIVE, como les decía, y ya hay que usar un poquito más en ellos, en el dolor agudo postoperatorio. El dolor crónico, a pesar de que esto no es dolor crónico, pero quiero que lo tengan muy bien fijo, que si no tratamos bien el dolor agudo, pues el dolor crónico es otro problema que le vamos a agregar a nuestro paciente. Se presenta luego de 3 meses de algún procedimiento quirúrgico. Normalmente son pacientes que han tenido EVAs elevados, mayores de 3, niños que han estado relacionados ansiedad, dolor prequirúrgico y catastrofismo del dolor, sobre todo en espaldas fallidas, pacientes posoperados de escoliosis, o pacientes que han tenido problemas a nivel de amputaciones, que han seguido reamputándose porque no ha habido un buen muñón, una plastía adecuada, o ha habido una mayor necrosis de la zona. Entonces, o pacientes que han entrado a tórax, a cirugía de tórax. La cirugía de tórax es otra de las cirugías que puede generar dolor crónico. Las esternotomías, los pacientes que entran a cirugías cardíacas. Entonces, son pacientes que ya de por sí, por el tipo de cirugía, van a
tienen mucho más chance de hacer un dolor agudo intenso y un dolor crónico postoperatorio. Bueno, eso ha sido toda la charla. Muchas gracias por su atención. Estoy aquí atenta a sus interrogantes o las consultas que pudieran tener. Muchas gracias, doctora Campos. Tenemos unas preguntas por aquí. Una de ellas es, ¿a partir de qué edad podríamos usar el metamizol y tramadol con seguridad? Normalmente en mayores que no sean, que termine su edad de recién nacido, que son los 30 días, el primer mes, ya de 2 meses en adelante podríamos usar esto con seguridad. Pero eso sí, como les decía, tratar de no usar por mucho más de 7 días, ¿no? A pesar de que era una recomendación directa para los AINES, hay que evitar en más de 7 días. Perfecto, doctora, gracias por su recomendación. Aquí también tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes posoperatorias? Va a depender del tipo de cirugía. Por ejemplo, en cirugías de tórax, normalmente lo que tratamos es de que se hagan bloqueos. Bloqueo tanto para la parte con anestésico local en la zona operatoria, como bloqueos, por ejemplo, de epidurales torácicas o un bloqueo directo hacia la parte del nervio afectado, para tratar de evitar que hipoventilen, porque estos niños pueden hipoventilar y pueden generar atelectasias, y eso puede llevar a neumonías y un efecto de que van a tener una estancia prolongada. Y dentro de los efectos adversos directos de la analgesia, lo que hemos visto más es no apneas sobre todo sí en niños pequeñitos, muy chiquitos, menores de 6 meses o 1 mes de vida. En ellos sí hemos tenido apneas, y que, bueno, se recuperan conforme pasa el tiempo. O sea, la recuperación de tener ahí 8 horas o 12 horas vigilando a un paciente, ¿no? Eso sí hemos tenido, porque ha habido a veces errores en la dosificación. Pero directos de la analgesia, apneas. Y lo otro es estreñimiento, que es otro de los más comunes de los opioides. El otro tipo de complicación directo de la analgesia, pues náuseas, vómitos, pacientes que se duermen o que tendencia a la somnolencia. Pero lo más frecuente no ha sido tan catastrófico como apnea y esto, ¿no? Esto lo hemos visto más que todo por error en la prescripción, o sea, error en la preparación. Le indicamos, por ejemplo, preparar 0.1 miligramos por kilo de peso, son 3 miligramos y le han puesto, por ejemplo, 3 mililitros de morfina, o sea, es una dosis enorme para un paciente, porque cada mililitro, dependiendo de la ampolla, son 10 miligramos o son 20 miligramos. Entonces, ha sido por sobredosificación. Si nosotros le damos la dosis adecuada y nos cercioramos de que lo hayan diluido y administrado de una manera correcta, no tendríamos por qué tener efectos adversos del medicamento. Más que todo ha sido por sobredosificación y por mal preparado de la medicación. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, que es, ¿cuál sería el mejor analgésico postoperatorio de acuerdo a su experiencia? ¿Cuál sería el mejor? Sí, o el más utilizado analgésico postoperatorio. En el caso de lo que es, dependiendo del tipo de cirugía también. Nosotros básicamente en casi todo lo que es medicamentos que manejamos es metamizol y tramadol, porque es lo que tenemos en el consultorio, paracetamol para los niños chiquititos y morfina, que es nuestro otro medicamento. Oxicodona, pero oxicodona básicamente es para vía oral y en pacientes que ya han pasado la parte del dolor agudo postoperatorio. Lo que usamos es, como usamos esta mezcla, tramadol-metamizol, cuando nosotros tenemos que manejar dolor agudo en la URPA o dolor agudo en piso, lo que hacemos es usar un rescate de morfina,
porque ya no se usa ni rescate ni de fentanilo, ni de tramadol, por lo que ya les explicaba, ¿no? Nuestra manera más óptima para lograr que este niño mejore con el dolor es morfina, que normalmente para rescate, cuando un niño ya tiene, por ejemplo, una dosificación de tramadol y de metamizol, pero aún se queja de dolor, lo rescatamos con la mitad de dosis que se le daría normalmente. Por ejemplo, un niño que pesa 20 kilos, su dosis que normalmente usaría, porque es un niño de 20 kilos, debe ser mayor de un año, entonces yo ya usaría 100 microgramos por kilo peso, pero esa sería una dosis usual, sin analgésicos, o sea, sin que el niño tenga ni metamizol ni tramadol. Pero cuando ya tiene metamizol y tramadol de base, yo solamente lo quiero rescatar, quiero sacar porque está en crisis álgica, le voy a dar a 50 microgramos por kilo de peso, la mitad de su peso. Incluso hay personas más conservadoras y le van a dar a 25 microgramos por kilo peso, la cuarta parte de la dosis que le tocaría. Y luego esperarían 10 minutos, valoramos el dolor, si el niño se sigue quejando del dolor, podemos otros 25 microgramos. Si se sigue quejando, después de 10 minutos de evaluación, podemos colocar 25 microgramos más. Pero eso es titular, es decir, yo no me lanzo con la dosis completa, sino voy avanzando de a pocos, para ir valorando con cuánto de rescate del opioide mayor voy a necesitar para mejorar el dolor. Básicamente eso, ¿no? La morfina es lo que más usamos. Fentanilo, pues por la poca tiempo de vida media, no. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de ¿qué recomendaciones de tratamiento y manejo nos daría, según su experiencia, en el caso de hiperanalgesia inducida por opioides? Hiperalgesia inducida por opioides. En el caso de hiperalgesia inducida por opioides, la hiperalgesia está más que todo asociado a medicamentos como el fentanilo y el remifentanilo, que son opioides mayores fuertísimos que usamos en salas de operaciones. Lo que sí, siempre para evitar lo que es la hiperalgesia es manejar el dolor preventivo. Es decir, antes de que el niño tenga dolor ya en sala de operaciones, manejar no solamente morfina, no solamente metamizol, que ya lo tenemos, sino otros medicamentos, agregar, hacer como que una analgesia previa. En este caso, AINES también usamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no manejamos la analgesia preventiva, es decir, no nos adelantamos a ese manejo del dolor, pues podríamos ocasionar esto, que el niño necesitemos dosis más altas de remifentanilo, dosis más altas de fentanilo, y eso podría llevar a una hiperalgesia al paciente. Ahora, una vez que ya se ha instaurado la hiperalgesia, lo que podremos hacer es usar ketamina en dosis analgésicas, entre 0.25 miligramos kilo a 0.5 miligramos kilo, no dosis hipnóticas, es decir, que lo usamos en dosis analgésicas, de 0.25 a 0.5 miligramos kilo, no hipnóticas, como le decía, de 1 miligramo por kilo a 2 miligramos por kilo. Lo otro que también usamos para manejar la hiperalgesia, para prevenir, incluso ya para tratarla, es la lidocaína, que es un anestésico local que, si bien es cierto, para algunas personas les sonará un poco raro que lo usemos a nivel endovenoso, sí se puede usar entre 1 miligramo a 2 miligramos por kilo peso del paciente en infusión de 1 hora o de media hora, lento, diluido. Normalmente las diluimos en jeringas de 20 mililitros y la pasamos por infusión continua, ¿no? Y eso nos ayuda a mejorar la parte de la hiperalgesia, tanto de la hiperalgesia como del manejo del dolor neuropático o un dolor que ya no haya cedido con la morfina. Ahí hablamos de una analgesia multimodal. Hay que tratar de usar todas las herramientas que tengamos para no abusar de ningún medicamento y evitar la sedación del paciente. Los efectos adversos. Así es. Muchas gracias, doctora Denise. Y la última pregunta es, ¿qué otros AINES recomendaría para el manejo del dolor, como diclofenaco o ketoprofeno? El medicamento AINE que más usado y que va mucho mejor, sobre todo el manejo del dolor postoperatorio, es el ketoprofeno. Es uno de los AINES que mejor
tiene una mejor, según estudios realizados, es uno de los que tiene una mejor capacidad analgésica en relación. El diclofenaco es muy bueno, excelente, pero el problema son los efectos adversos y que quizás en lo posible, si se tienen que usar, no se usen más de 24 horas. Y el ketoprofeno es el otro medicamento. El metamizol sigue siendo un buen medicamento, sobre todo para lo que es el dolor visceral y dolor de hueso, igual que el paracetamol. Cuando es una cirugía ósea o es una cirugía de parte abdominal, muchísimo mejor va la morfina, porque la morfina, el metamizol, son medicamentos que van a actuar a nivel visceral. Si bien es cierto, por ahí leí un comentario que el metamizol ha sido retirado por la FDA, sí, ha sido retirado por la FDA, pero en muchos países como Latinoamérica y en muchos países europeos aún se sigue usando, porque no hay una evidencia sólida que nos indique de que tenga que ser retirado también del mercado latino o europeo, ¿no? Todavía se usa en muchos países como Alemania, como España, y en Perú, y en Colombia, y en Brasil, y en México. Entonces, solamente hay que tener cuidado, como con todos los medicamentos. Hay que tener cuidado en la dosificación, en el tiempo de uso y en la prescripción, en todo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta todos nuestros correctos para el uso del medicamento. Muchas gracias, doctora Denise Campos. La Oficina de Docencia le agradece su participación el día de hoy y también por habernos compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Agradecemos también la asistencia a todos los participantes y los esperamos el próximo jueves con otro tema de la telecapacitación de Jueves Científico. Muy buenas tardes. Buenas tardes.